Adelante, Luis. Gracias, Lamur, muy buenas tardes. En lo que ustedes me dieron el paso, nuestro camarógrafo, sí, en lo que ustedes nos dieron el paso, nuestro camarógrafo junior, hasta una consulta realizó aquí. Pero lo importante es aprovechar el tiempo y justamente hemos venido hasta las oficinas, hasta el consultorio del terapeuta sexual y de familia, doctor Sixto Castillo. A propósito del tema expuesto hace unos momentos por nuestra compañera Elizabeth Almonte sobre estas declaraciones controversiales del Papa Francisco este miércoles en un documental que ciertamente es un contenido, debe ser analizado en varias vertientes, no se puede tomar de manera cuadrada. Incluso, Lamour, debemos destacar como periodistas y hacedores en ocasiones de opinión que el contexto o el matiz bajo el que se pronuncian estas declaraciones, según el propio productor de este documental, fue bajo Francisco, no el Papa Francisco. Por eso el documental se llama Francesco, ¿no? Entonces, esas son cosas que desde ahí hay que partir diferenciando las cosas, por lo que no podemos asumir que lo que diga el Papa Francisco, como se dice en la concepción religiosa, siendo emisario de Dios, es la verdad absoluta. No, es sencillamente un asunto personal, particular, según ha explicado el mismo productor de este documental. Pero vamos a analizar entonces estas declaraciones y la ejecución de estas declaraciones del Papa en materia social, no religiosa. ¿Qué efectos tendría esto? ¿Cuáles serían los resultados a corto, mediano o largo plazo en la familia mundial y en la familia dominicana? El que el Papa Francisco pues esté de acuerdo con que se permita o se les garantice los derechos civiles a las relaciones del mismo sexo. Doctor Sixto Castillo, bienvenido a Teleuniverso. Cuéntenos de esta problemática que se ha armado después de estas declaraciones. Interesante lo que acabas de decir con relación al hecho de que es Francisco y no el Papa. Me llama mucho la atención porque hay que ver si en el momento que él está emitiendo ese comunicado, él está en un excátedra. Si está en excátedra, donde están los cardenales convocados, entonces se ve como infalible lo que está diciendo. Entonces sí está funcionando como tal. Entonces se ve y se considera en la religión que se ostenta que ese es el enunciado que todos deben de acatar. Ahora, si no ese es el contexto, entonces sus frases pueden ser vistas también importantes porque todo lo que él representa está contenido en lo que él dice, pero tiene una magnitud diferente porque se trabaja en otros niveles. Sin embargo, hablando de este tema que estamos concerniente a él, quiero decir que lo importante de todo esto es el hecho de que ¿qué es lo que quiere decir las cláusulas que se están utilizando en los medios masivos de comunicación? Realmente él quiere decir que está de acuerdo con la autorización y legalización y regulación de los matrimonios homosexuales o lésbicos, o si realmente él se estaba refiriendo a lo que otra parte dice, que tiene que ver con los derechos a ser parte de una familia, los derechos y manejo en los cuales personas de esta naturaleza que tienen los conflictos familiares, el rechazo de sus propios padres, muchas veces en los sistemas familiares, hace que estas personas de repente se sientan abandonados y entran a crisis muy graves por sentir que quienes debieron de haberlo aceptado de repente son los primeros que lo rechazan. En ese sentido, si esa fuera la intención, entonces sí es lógico saber que todo ser humano merece ser aceptado, merece ser amado, indistintamente la forma o el estilo de vida que lleve. Por lo tanto, si se tratara solamente del elemento de conciliar el que una persona por causa de sus prácticas homosexuales o lésbicas sea aceptado por su familia y apoyado en su proceso de tratamiento, pues eso obviamente todos debemos de entender que sí, porque es parte de una familia. Ahora, si lo que queremos decir es que estamos de acuerdo en que esto se convierta en un aspecto de legalidad para poder practicar con libertad la homosexualidad y el lesbianismo, entonces tendríamos que evaluar todos los factores que atentan contra la sociedad y contra la humanidad misma, puesto que el hombre y la mujer fueron diseñados con propósito. Y el hombre y la mujer, por su propia estructura cromosómica, de XY y XX están exactamente elaborados o diseñados para poder copular y poder permitir la multiplicación de los seres humanos. En un caso que eso no acontezca, entonces lo que tendríamos es un fenómeno.
Entonces, una cosa es entender el valor que tiene el ser humano. No importa las prácticas que esa persona decida tener. El valor como tal, inherente como ser humano, tenemos que valorarlo. Tenemos que amarle, tenemos que respetarle, y nosotros entendemos que hay principios que van por encima del hombre. ¿Cuáles son esos principios? La palabra de Dios, la Biblia, que está en nuestro escudo, como un símbolo de que República Dominicana entiende que Dios va primero, y luego la patria, y luego por ende la libertad. Por lo tanto, República Dominicana representa no solamente el aspecto culminante histórico que trajo como consecuencia a nuestro continente, sino que también representa en este preciso momento el centro estratégico, aún aéreo, de todo el continente americano. República Dominicana. Pero por eso yo quise dejar fuera el aspecto religioso en el tema. Yo quisiera mantenerlo en lo sociocultural o sociolegal. Uno de los puntos escandalizadores dentro de este debate es el hecho de que entonces, bajo estos preceptos, parejas del mismo sexo puedan adoptar niños o niñas. Sí, ¿qué efectos tendría esto? Porque nos luce, y me hago pues partidario de este sector, que incluso bajo una relación de parejas del mismo sexo, un niño que no tenga ningún tipo de desviación, ningún tipo de frustración, se ve influenciado, pero yo no soy experto en la conducta humana. Dígame usted qué piensa de eso. Sí, fíjate, el punto se convierte en un aspecto traumático. Cuando tú como niño inocentemente eres adoptado por una pareja, supongamos de varón, o una pareja de hembra, para decirte yo soy el papá y la mamá. En ese sentido, el niño comparará la realidad social que está latente, donde otro niño tiene su mamá, que por naturalidad, trajo en concesión sus propios hijos, y su papá. Entonces, el ver este fenómeno traerá consecuencias psicológicas y obviamente de comportamiento, conducta, que hará que nuestra sociedad en menos de 20 años sea una cosa completamente espantosa. Las consecuencias sociales, las consecuencias económicas, las consecuencias psicológicas, todas estas son realidades evaluadas por especialistas de la conducta que determinan que hay más daño en una aceptación hacia esto que simplemente negarla. Dice una expresión afroamericana que la mejor forma de eliminar una población es quitándole su capacidad de reproducción. Yo pensaría que lo que haríamos es eliminar de esa manera la población humana, porque si no hay capacidad de reproducción bajo este concepto, entonces sería un problema. Pero quisiéramos preguntarle a Lamur desde el estudio si tiene alguna pregunta para nuestro entrevistado en esta ocasión, el doctor Sixto Castillo. Lamur. Bueno, yo entiendo que el tema pues rebasa toda la situación de carácter, digamos, humano, en cierto modo. Lo rebasa porque la iglesia se ha mantenido todo el tiempo rechazando esto. Lo ha hecho en toda ocasión que ha tenido. Entonces, la pregunta, yo creo, en este momento es si Francisco está, en cierto modo, cambiando las reglas de la Iglesia Católica en este sentido. Si la está cambiando de una manera contundente, enfrentando a muchísimos sectores dentro de la Iglesia. ¿Eso es lo que está haciendo Francisco? Bueno, Lamur desde el estudio, y responda con cuidado, porque Lamur también es psicólogo, hay que tener cuidado con eso. Juan Lamur nos pregunta desde el estudio si usted entiende, doctor, que con estas declaraciones el Papa Francisco está cambiando un dogma histórico que naturalmente ha de crear todo el revuelo que ha creado. ¿Ha sido el Papa Francisco el instrumento utilizado por la Iglesia Católica para dar este paso que quizás nadie se había atrevido a dar anteriormente? ¿O esto representa todo lo contrario, que es la depravación de la humanidad, como se concibe dentro de la religiosidad? Bueno, tú dijiste que la religiosidad no se iba a mencionar, pero quiero rescatar esta idea de que si esto que él ha declarado es solamente una parte, entiendo que hay un proceso. Y entiendo que esto sería el primer punto a tratar para abrir un abanico de posibilidades mayores. Desde ahí partimos a ver la reacción que hay en el mundo. Y entendemos automáticamente que esto va a arrastrar un sinnúmero de aspectos, porque conocemos la agenda que está trabajando detrás del aspecto de la homosexualidad y el lesbianismo. Y esta agenda tiene patrones y pasos que van a ejecutar. Por lo tanto, si esto se toma como un punto de partida, al final terminaríamos en lo que tú acabaste de decir, en esa depravación social.
porque entonces un paso trae otro paso. Si tú me hablas a mí de hacer la aceptación familiar, no tiene que por qué tú hacerlo como ley. Eso no tiene ningún aspecto de jurisdicción legal como para decir que un padre y una madre que se sienten en crisis y avergonzados porque su hijo decidió ser un homosexual, entonces estos padres por ley tienen que ser obligados a que lo acepten. ¿Pero el Papa Francisco fue el escogido para dar este paso o fue algo que surgió de Francisco? Bueno, si pensamos que fue escogido, estamos hablando que hay una plana mayor que está por encima de él. No. Y entendemos que a nivel de lo que él representa, él representa la religiosidad. Y la religiosidad muy ligada a todo lo que significa una nación que tiene una estructura económica y política. Y por lo tanto, todo lo que él haga no solo se queda en la parte religiosa, se queda también en la parte social, política, económica de todos los pueblos. Así que para mí, desde esa perspectiva, esto es solo el inicio y él no es que está siendo usado. Puede ser que sea parte protagónica de un proceso que traerá como consecuencia la misma agenda llamada 2030 que todos ya conocemos de la ONU, aprobada y que posiblemente está ligada a todos estos procesos que vamos a ver del 21 en adelante. Excelente, gracias al doctor, terapeuta sexual y de familia Sixto Castillo por esta perspectiva sobre este tan controvertido tema de las declaraciones ofrecidas por el Papa respecto a las relaciones del mismo sexo. El amor entonces así. Sí, gracias a Luis Manuel Flores y por supuesto a Sixto Castillo, ¿verdad? Bueno, esto como él dice va a ser un detonante.